Martes 7 de diciembre, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como todas las tardes a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecilla, les doy la bienvenida y les cuento que hoy día vamos a tener un programa dedicado al corazón. En principio vamos a hablar del infarto al miocardio, cuáles son esos factores de riesgo o personas que son propensas a tener pues justamente esta afección cardíaca, qué lo origina y si en todo caso de repente por ahí pues los malos hábitos no saludables de vida, el sobrepeso, de repente la grasa que puede taponear esas arterias podría originarlo. Bueno, no se preocupe porque tenemos a una especialista que va a hablarnos de todo en relación pues al infarto del miocardio y evidentemente va a responder sus consultas. Pero también, ojo, atención padres de familia, más adelante también vamos a hablar con un especialista sobre la enfermedad o síndrome de Kawasaki. ¿Por qué es que en los niños pequeñitos, bebés o neonatos o incluso niños de hasta 8 años pueden padecer de esta enfermedad que sin duda se ha asociado a infecciones virales, pero que podría originar y desencadenar posteriormente también afecciones cardíacas? Eso viene más adelante y también, como tenía pues que ser evidente, información nutricional en relación. Hoy día Sarita Busaba nos va a hablar sobre cómo podemos mantener la salud cardiovascular. Esos son solo algunos de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy en Cuerpo Médico, así que arrancamos rápidamente. Y la gran pregunta sería, ¿qué pasa en el cuerpo de una persona para que en algún momento se desarrolle, se desencadene o se gatille un infarto al miocardio? Puede ser que tenga pues un componente genético, si es que de repente por ahí tengo en la familia alguien que sufrió del corazón y evidentemente yo tendría que estar en alerta. O es que yo, persona sana, en algún momento no realice pues de repente hábitos de vida saludable o de repente una dieta mal adecuada, gatille pues en situaciones del corazón. Bueno, vamos a ver qué les parece mejor un informe en relación al infarto al miocardio y entramos ya de lleno con todas esas preguntitas que usted quiere hacer a nuestra especialista. Vamos con la nota. El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va hacia el corazón. Por lo general, el bloqueo es una acumulación de grasa, de colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan al corazón. Estas son las arterias coronarias. Entonces, a veces una placa puede romperse y formar un coágulo que bloquea el flujo de la sangre y la interrupción del flujo de sangre puede dañar o destruir una pared del músculo cardíaco. De esta manera, el ataque cardíaco, también llamado infarto de miocardio, puede resultar mortal. Pero los tratamientos hoy en día han mejorado muchísimo. Sin embargo, es de suma importancia llamar a un número de emergencia o a la ayuda médica apropiada si es que crees que estás teniendo un ataque cardíaco. Ahora, algunos de los síntomas generales que debemos tener en cuenta pueden ser la presión, dolor o sensación de compresión en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o a la espalda. También la falta de aire, la fatiga y mareos repentinos. Sin embargo, no todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas y hay que prestar atención aquí, amigos de Cuerpo Médico. Algunas personas tienen un dolor leve, otras presentan un dolor más intenso, algunas personas no presentan síntomas. Para otros, la primera señal puede ser un paro cardíaco repentino. Sin embargo, cuanto más signos y síntomas tengas, mayor es la probabilidad de que estés teniendo un ataque cardíaco. Así que, amigos de Cuerpo Médico, nuestro especialista en el set va a resolver todas sus dudas, pero no dejaremos de decirles que sean precavidos, visiten de manera regular a un especialista y cuiden su salud. Gracias. Y es que en efecto pues un infarto supone una emergencia médica. ¿Qué hacer? ¿Cómo tenemos que proceder? Y sobre todo si es que ya en un caso una persona tiene pues insuficiencia cardíaca o tiene problemas al corazón, ¿cómo es que podría complicarse y presentarse tal vez también un infarto al miocardio o de repente tener por ahí una
segunda ocurrencia de estos padecimientos. Pero mejor todo eso hay que preguntárselo al especialista que nos visita el día de hoy. Estamos acompañadas de la doctora Maritza Rodríguez Cifuentes. Ella es médico cardióloga del Hospital Militar Central. Doctora Rodríguez, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Gracias, muy amable por la invitación. Realmente me siento complacida de que me hayan invitado el día de hoy. Ahora, hay muchos riesgos, porque esto supone, como lo decíamos, una emergencia en definitiva. Definitivamente que sí. O sea, el infarto es un evento agudo y tenemos que hacer primero la diferenciación, ¿no? Sí. Entre lo que es y no es realmente, ¿no? Perfecto. Porque hay muchos pacientes que se presentan y que tienen dolor de pecho, pero el infarto tiene unas características que son típicas para nosotros poder decir si es que realmente es un infarto o quizás estamos frente a un problema osteomuscular. O una crisis de ansiedad. Claro, una crisis de pánico, ¿no? Pánico, claro. Exactamente. Puede generarse. Entonces, para nosotros poder decir que un paciente posiblemente tenga un evento coronario, ahora ya no la edad tiene mucho que ver porque ahora cada vez más jóvenes se están presentando con eventos coronarios. ¿Y eso debido a que malos hábitos? Lo que pasa es que, claro, los malos hábitos alimenticios, ahora el hecho de estar hacer el home office en casa, entonces eso hace de que los pacientes estén más sedentarios, lleven una mala dieta, no hagan ejercicios, de todo eso, y el estrés encima psicosocial que se está dando ahora en esta época, hace de que los pacientes presentan más infarto que antes. Ahora, la OMS en este siglo XXI, aparte que ha dado muchos avances, pero también la enfermedad cardiovascular se ha incrementado casi a nivel mundial, el 30% de muertes es por infarto. O sea, se ha incrementado esa cifra. Exactamente. ¿Qué le parece, doctora, si lleva respondiendo algunas consultas? Están llegando ya varias. Tenemos a Paola, nos llama desde Piura. Paola, bienvenida, te escucha la doctora. ¿Aló? Hola, cuéntanos, Paola. Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Sí, le estaba llamando porque le estoy diciendo a la señorita que el 4 me vacuné, el 4 de diciembre, pero estaba mal, me dolía mi corazón y, ¿cómo se llama?, mis huesos. Y la primera vacuna también caí mal, me desmayaba en Olmo y yo sufro presión alta. ¿Tú quieres saber si es que hay alguna relación entre lo que tú señalas que te ha caído mal la vacuna? Dices que desde la aplicación de la vacuna sientes dolores en el pecho, no te sientes bien. ¿A eso te refieres? Ajá. ¿Qué edad tienes, Paola? 38 años. ¿Y tienes alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, obesidad? No, solo presión alta y colesterol, que me encontraron en octubre, el 19 de octubre que me vacunaron. Perfecto. Vamos a ver qué orientación en todo caso te da la doctora, ¿no? Y si es que tendría que ver algo pues, en la vacuna, pues, ¿no? También hay mucha reticencia en eso también. A ver, Paola, en primer lugar, sabemos que eres hipertensa, como acabas de repetir, y eres dislipidémica, ¿no? Tienes 2 factores de riesgo coronarios. Ahora, si presentas si es un dolor de pecho tipo opresivo que se relaciona con el ejercicio, o sea, si haces ejercicio, o sea, un esfuerzo físico y aparece un dolor tipo opresivo que se acompaña con una sudoración profusa, podríamos quizás pensar que es un problema cardíaco, ¿no? Una angina en este caso de esfuerzo. Pero si no se relaciona al ejercicio, porque hay muchos pacientes que presentan y que dicen, doctora, tengo dolor de pecho, pero que se aparece en cualquier momento, que es tipo hincada, entonces definitivamente eso nos quita la posibilidad de que sea un problema coronario, ¿no? Desde ahí vamos descartando la posibilidad. Claro. Ahora, los componentes de ansiedad tienen mucho que ver. Pacientes que han recibido vacuna, el mayor efecto que se ve es más que nada molestia local, en la zona de la aplicación de la vacuna, por ahí fiebre a veces, ¿no? Que tienen, pero que definitivamente yo en su caso veo que no es un problema específicamente que sea coronario, ¿no? Más que nada me parece que un problema osteomuscular. Pero en todo caso, ¿no? Ella que siente este dolor. De todas maneras, sería bueno, Paola, que vayas con el especialista para más que nada definir lo que es tu hipertensión arterial, un buen tratamiento antihipertensivo, de la parte de la dislipidemia, tomar la medicación adecuada, el colesterol, tomar las pastillas y hacer una dieta, y si estás con sobrepeso o obesidad, realmente no lo sé, entonces empezar a hacer una dieta adecuada para que puedas regular todo eso, ¿no? Perfecto, entonces con el especialista antes de irnos con el WhatsApp, vamos con Silvia, que nos llama desde San Juan del Lurigancho. Silvia, bienvenida. Buenas. Hola.
Silvia, hoy hemos perdido ahí el contacto, vamos rápidamente al WhatsApp, que también nos han dejado ahí una consulta escrita, a ver si la leemos. Marta Manrique le pregunta, doctora, mi abuela padecía del corazón, mi madre tuvo un infarto hace 2 años, pero no pasó a mayores. ¿Soy propensa a desarrollar problemas cardiovasculares como ellas a futuro? ¿Hay un componente genético, doctora? Bueno, definitivamente la genética tiene mucho que ver. O sea, un ticket ya no. Claro, o sea, dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, aparte de la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, está el factor genético, ¿no? ¿La edad y el género, doctora? El género también. O sea, el hombre es más propenso al infarto hasta una cierta edad, pero las mujeres cuando entran a la menopausa prácticamente equivalen, o sea, equiparan al hombre, incluso aumenta su riesgo cardiovascular. O sea, a partir de los 40 años podría Claro, ser. a partir de los 40, 45 años puede incrementar mucho más. Y no solamente en eso, en las mujeres existen lo que se llaman los factores de riesgo nuevos que recién ha sido clasificado por la organización, por el Congreso Europeo de Cardiología. Son los factores de riesgo emergentes en la mujer. ¿Cuáles? ¿Ya? Por ejemplo, mujeres que han sido diagnosticadas de diabetes gestacional, entonces en el futuro van a ser diabéticas y por lo tanto es un factor de riesgo más. Mujeres que hacen hipertensión en el embarazo o con el estrés psicosocial son factores que van sumando y que nos diferencian con respecto al hombre. No solamente es eso, sino también, por ejemplo, estructuralmente el corazón de una mujer es diferente al corazón de un hombre. Por eso cuando se produce un infarto en la mujer, como las arterias son más tortuosas y más pequeñas, entonces el infarto es mucho más aparatoso, podríamos decir. Y la sobrevida de un infarto en mujer es menor comparado con el hombre que sobrevive más. Imagino, ¿no?, que también entonces si es que deja algún daño, alguna secuela. Claro, la secuela que hay de un infarto depende en primer lugar, o sea, qué cantidad, o sea, si es un infarto que si ha sido tratado a tiempo, ¿no? Si llega el paciente con menos de 2 horas de dolor, llega al hospital, se le abre la arteria rápidamente, se pone un stent, entonces la secuela es menor. Pero si pasa muchas horas, y en la mujer, ¿ya?, muchas veces el dolor se presenta diferente que en el hombre. En el hombre es más típico el dolor. Además, creo que el umbral de dolor de la mujer incluso es mayor. Exactamente. Como que toleramos más y normalizamos los malestares. Y como que dejamos pasar, porque a veces las mujeres en casa tienen cosas que hacer, que los chicos, que todo, y pasan en segundo plano esa parte, hasta el ¿no? malestar y el dolor. Hasta que ya ven que ya no pueden más y recién después de casi 12 horas van al hospital y nos damos con la sorpresa de que ya están con infarto, que ya avanzó. Por eso ahí el diagnóstico temprano y oportuno es importante el diagnóstico temprano y oportuno. Por eso los síntomas, atención. Así Vamos, es. ¿qué le parece? Hasta Ayacucho. Elizabeth nos está esperando y tiene una consultita para usted. Elizabeth, bienvenida. Sí, buenas tardes, doctora. Edith, perdón, te cambié de nombre, Edith. No se preocupe, doctora, buenas tardes. Sí, mi consulta es, tengo 35 años y algunas veces siento unas punzazones, es como una punzación con una aguja y como que te estremece, ¿no?, el pecho, pero es a la altura del corazón, ¿no? Entonces mi consulta es que tendría que hacerme algún tipo de análisis o examen para descartar el problema. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, por las características que me estás hablando, ese dolor es más que nada un problema osteomuscular, más que un problema coronario, ¿no? Pero definitivamente siempre hay que pecar por exceso que por defecto, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que sí estaría indicado hacerte, Edith, sería tu electrocardiograma de todas maneras y pasar una prueba de esfuerzo, ¿no? Con la prueba de esfuerzo, nosotros podemos llevar al paciente más o menos por encima del 85 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima que da la capacidad cardiovascular, y de acuerdo a eso nosotros podemos ver si es que sale positiva o negativa para isquemia. Ahora, en la mujer muchas veces pueden salir falsos positivos, ¿ya? Pero ya existe lo que pasa, la unidad clínica, y nosotros podemos decir si es que realmente si es una paciente coronaria o no. Pero en este caso sí sería un electrocardiograma, su perfil lipídico y que pase una prueba de esfuerzo. Perfecto, ahí está la recomendación. Entonces, de Ayacucho nos vamos hasta Arequipa. Francis tiene una consulta también. Francis. Buena, aló. Hola, te escuchamos, Francis. Sí, muy buenas tardes. Hola. Me hablan de Arequipa. Mi nombre es Francis Efio, tengo 65 años de edad. Perfecto, cuéntanos.
Soy una persona independiente, obvio, y mi trabajo es precisamente un poco activo, o más que un poco más que activo. De una otra manera, ya como un mes y medio, doctora, tengo dolores fuertes en el pecho y son internos y me viene precisamente con dolores en el brazo izquierdo. Yo tengo mi seguro, he llamado por teléfono porque creo que ahorita por la pandemia no hay atención personal. Me han estado viendo en emergencia en 4 oportunidades. Ya me han recetado una pastilla, pero los dolores siguen. ¿Qué te han Y más dicho? que ¿Te todo, dieron tengo- algún diagnóstico? ¿Qué edad dijo? 65 años, ¿verdad, Francis? Vuelvo a decirle, doctora, en emergencia del seguro, lo único que han hecho es tomarme el electrocardiograma, sale bien, simple, la que siempre toman, sale bien, la presión, todo lo tengo excelentemente bien, pero el dolor es interno, y el dolor lo tengo yo, obviamente, ¿no? Entonces eso le he explicado a los doctores, me han recetado unas pastillas, en la cual incluso una pastilla chiquita que tome cuando tenga esos dolores oral, bajo la lengua, pero ¿qué pasa? De que ya en varias oportunidades, o sea, me imagino que una persona de mi edad, con esa afección, deben de ellos tomar una medida más rápida para que... Claro, de una digamos otra que manera no te ha dado no sea- solución y que tú presentas estas molestias nuevamente. ¿Hace cuánto tiempo estás así, Francis? Ya tengo ya 2 meses, doctora. 2 Y meses. tengo Vamos yo a ver qué orientación te da la doctora, nuestra cardióloga, para ver más o menos para dónde tendría que ir dirigida entonces tu atención, tu subconsulta, doctora. Ya. A ver, Francis, en primer lugar tenemos que definir ese dolor que sientes, ¿no? Porque si tú me dices que es un dolor tipo opresivo, que es al esfuerzo físico, es decir, si caminas una cantidad, 100 metros, 200 metros, o subes las escaleras y aparece un dolor tipo opresivo, retroesternal, que se irradia hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo o hacia el epigastrio, hacia el estómago, hacia la boca del estómago, entonces, y podríamos pensar que quizás es una angina de esfuerzo, Ajá. ¿no? Acá el examen ideal para él sería hacerle de todas maneras su prueba de esfuerzo, Prueba de esfuerzo, además del electrocardiograma. un ecocardio para ver cómo está la función cardíaca y bueno, descartar en él también su perfil lipídico, ver cómo está quizás el colesterol, triglicéridos, todas esas cosas, ¿no? Y de acuerdo a eso poder darle un tratamiento adecuado, ¿no? Si él me dice que le están dando unas pastillas sublingual, quizás le están dando Isorvide sublingual, estoy pensando yo, y que sí lo están catalogando como si fuera una Como un angina de paciente esfuerzo. cardíaco. Exactamente, ¿no? Lamentablemente ahorita por lo de la pandemia en muchos hospitales no hay atención presencial, sino hay atención a través, Remota. claro, por teléfono, telefónica. Entonces es un poco difícil realmente poder atender nosotros los pacientes así. Pero en todo ¿no? caso, tomando en cuenta Pero que en él está ese en el caso, seguro... claro, habría que hacerse su prueba de esfuerzo, un perfil lipídico y un ecocardio para ver cómo está. Perfecto, muy bien. Vamos ahora hasta Ica. Gladys, gracias por llamar. Aló. Hola, te escuchamos. Sí, doctora, buenas tardes. Una consulta. Mire, lo que pasa de que yo hace ya como 15, 20 días he estado teniendo lo que son unas palpitaciones al corazón, o sea, así como un presentimiento, como si algo fuera a pasar, y es el transcurso del día o en la noche, a veces no me deja ni dormir, y la verdad, o sea, no sé qué, uno igual me comentan que dicen que ya estoy entrando a la menopausia, que puede ser de eso, otros me ¿Qué edad comentan tienes, que puede Gladys? ser de la vacuna. 43 años. 43. ¿Y has sentido, o mejor dicho, has identificado en qué momento se da esa sensación como que palpitación, que no te sientes bien? Es en el transcurso del día, a veces En todo el cualquier día momento, lo paso sin así. necesidad de hacer ningún esfuerzo, nada. O sea, estás tranquila Sí. y de repente Claro, esa sensación. claro, el corazón palpita a cada momento como si me estuviera un susto, algo así, siento el corazón, así me oprime. Perfecto, muy bien. Eso es lo que siento, o sea, no saber qué me pueda recomendar la doctora. Vamos a ver qué orientación te da la doctora, en Ya. todo caso, de acuerdo a lo que nos has contado. Bueno, deberías hacerte primero, de todas maneras, un perfil tiroideo para ver cómo está la tiroides, ¿ya? Ese es uno. 2, tu perfil lipídico y también un perfil hormonal femenino para ver si es que estás entrando en una menopausa, porque posiblemente esos problemas de palpitaciones, acaloramiento, entonces está justo en la edad
donde empieza pues la menopausia, la premenopausia, ¿no? Entonces La perimenopausia. empieza con esos síntomas, ¿no? De palpitaciones, de sudoración, calor, entonces eso hay que diferenciarlo bien, ¿no? Entonces, para empezar, ella podría ir al médico general a Con hacer una el, consulta, o con el ginecólogo, con ¿no? el ginecólogo, sería lo Exactamente, indicado. con un ginecólogo para que pueda descartar esa posibilidad. Empezar. ¿no? Perfecto, muy bien, Así ahí está es. la orientación. Ahora nos vamos hasta Puente Piedra. Natario, gracias por llamar. Te escucha la doctora. Ya. Hola. Aló. Hola, cuéntanos. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Nazario Hugo Jara Nieto. Tengo 65 años. Del 2004 tengo la hipertensión y lo estoy controlando. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que, doctora, a veces yo me he pasado exámenes médicos y tanto así, vengo del 2004, estoy tomando pastillas también para la hipertensión, todo eso, pero siempre tengo ese dolor acá en el pecho, que siempre a veces viene de un momento a otro. Y yo eso no, me voy a hacer exámenes médicos y todo, y no encuentran nada. Me dice que tu presión y todas esas cosas está bien. No sé si eso yo puedo sufrir un paro cardíaco, no sé. Eso quisiera saber, doctor. Perfecto, hipertenso y ya, bueno, tratado, felizmente, ¿no? Bueno, Hace casi claro, 20 años. es un hipertenso controlado, aparentemente, ¿no? Donde él está refiriendo los dolores torácicos específicamente, porque no sabemos si es coronario o no. Pero en este caso yo lo que recomendaría es que se haga su electrocardiograma para ver, y bueno, de todas maneras el perfil lipídico y una prueba de esfuerzo, ¿no? En este caso. Doctora, para que quede claro, siempre. no todos los dolores que están Ahora, no todo, claro, pecho es corazón, es ¿verdad? corazón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros, hay un síndrome que se llama el síndrome de Tixe, ¿no? Tixe, que es un diagnóstico diferencial de infarto. ¿Qué es este síndrome? A nivel del esternón que tenemos, este hueso con las costillas, la unión de estos dos huesos es a través de un cartílago, ¿no? Que es un cartílago que incluso muchas veces nosotros nos tocamos y es muy superficial, a diferencia de las articulaciones que tenemos acá, que hay una cápsula articular y que es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por acá pasan unos nerviecitos que no solamente van a inervar toda la zona muscular de esa zona, sino también se escapan filetitos que inervan la envoltura del corazón. Entonces, cuando el paciente o cuando las personas hacen algún ejercicio o respiran profundamente, el tórax no se mueve de esa forma, sino se estira. Al expandirse, va a jalar estos nerviecitos y va a producir un dolor tipo hincada, urente, que muchas veces las personas buscan una posición antálgica, casualmente, para evitar ese dolor. Estamos frente a un dolor osteomuscular. Entonces, acá el tratamiento específicamente es con antiinflamatorios nada más, ¿no? Antiinflamatorios, un relajante muscular por unos 4 o 5 días y pasa automáticamente. Ahora, el problema de este síndrome es que es cíclico, va y viene. ¿En quiénes se producen más? En pacientes, depresivos, cambio brusco de temperatura, personas que han tenido tos en forma constante, entonces es como que se inflama esa zona, personas que han hecho ejercicio más de lo normal o que han cargado peso, entonces se puede inflamar. Y muchas veces personas confunden eso y van a la consulta y dicen, doctora, tengo un dolor de pecho, que es un infarto, y al final realmente no lo es, simplemente es una osteocondritis. Pero por eso lo importante y en niños se produce también eso. Me imagino, ¿no? Frecuente. Y no saben identificar solamente la molestia y el dolor. Doctora, ¿qué le parece? Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando. Estamos hablando de infarto al miocardio y qué interesante justamente que nos hablara también del síndrome de Tixe para poder incluso ahí diferenciar. Regresamos con más.
importante seguir hablando pues de temas de salud, específicamente de prevención. Por eso es que estamos con la doctora Maritza Rodríguez, con quien estamos desarrollando pues el tema de infartos al miocardio, diferenciándolo cuando en efecto puede ser una afección que vaya directo al corazón y cuando de repente no. Doctora, justamente queríamos regresar ya para ir cerrando este primer bloque de este tema. ¿Qué recomendaciones nos puede dar, ¿no?, a todas las personas que nos están viendo y que incluso por ahí pues normaliza, ¿no?, dolores y malestares? A ver, recomendaciones. En primer lugar, cambiar los estilos de vida, ¿no? En primer lugar, pacientes que son hipertensos, bueno, existen factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión, la diabetes, dislipidemia, ya hablé. Ajá. Ahora, existen factores de riesgo que son modificables y los no modificables. Ajá. ¿No? Los modificables en este caso sería, uno, en primer lugar, el sedentarismo. Si el paciente es sedentario, entonces lo que se recomienda es que inicie un plan de ejercicio, ¿no? Lo que recomienda el American Heart es por lo menos 30 minutos diarios por 5 días o 150 minutos semanales. Para la semana. Y no hay necesidad de ir al gimnasio ni pagar ninguna solamente caminar nada. o hacer ejercicios, pero específicamente caminar. Porque muchos pacientes van a la consulta y dicen, doctora, yo hago ejercicio. ¿Cuál es su ejercicio que hace? No, me voy al mercado. O sea, eso no es hacer ejercicio porque están con todo el estrés. Hacer ejercicio es ponerse una ropa cómoda y salir a hacer ejercicio. Por lo menos 30 minutos diarios o 150 minutos semanales. Eso ya está estipulado. Si es fumador, bueno, dejar el tabaco porque el tabaco es el peor factor de riesgo que uno puede tener. Para ¿no? un sinnúmero de enfermedades. Exactamente, diferentes enfermedades. O sea, ya eso es... inaudito que en esta época la gente siga fumando, ¿no? Ese es otro factor de riesgo. La obesidad es otro factor de riesgo que se puede modificar, ¿no? Cambiar el estilo, o sea, la dieta, ¿no? Hay pacientes que comen mucha comida chatarra, ¿no? Mucha procesada, realmente, todo empaquetado. Exactamente. ¿no? Entonces hay que cambiar el estilo de vida, una dieta más saludable, ricas que sea en verduras, o sea, proteínas, disminuir los carbohidratos, ¿no? Uso de edulcorante, bueno, existen diferentes tipos de... La dieta mediterránea, por ejemplo, es muy buena a base de proteínas y a base de verduras, ¿no? Se recomienda eso, ¿no? Se recomienda incluso hasta una copa de vino por los tanatos. El vino es saludable realmente, ¿no? Ahora, existen unos factores de riesgo que no son modificables, pero que se pueden regular, por ejemplo, la hipertensión. Porque hay muchos pacientes que son hipertensos, pero que tienen esa creencia de que, ay, no, yo soy hipertenso, pero me trato con hierbitas. Pues es que no es así. Claro, la hipertensión hemos visto que tiene un tratamiento. Por algo existe la ciencia que ha avanzado y existen medicamentos que van a controlar la hipertensión. O sea, enfermedades crónicas que se pueden controladas. Exactamente. Diabetes, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Entonces son factores de riesgo que se pueden controlar y que que se pueden más que nada controlar. Doctora, y para ir cerrando, ya en el tema preventivo, ¿cada cuánto sería conveniente someterse a qué tipo de exámenes? ¿Y a qué especialista acudir? Por lo menos el control, si ya es el paciente coronario, hipertenso, al cardiólogo mensual. Ajá. Pero si un paciente quiere descartar algún problema, se recomienda que vaya al cardiólogo por lo menos una vez al año. Una vez al año. Por lo menos, ¿no? Para hacer algunas pruebas, no solamente a nivel de la sangre, que es sacar todo el perfil lipídico, el perfil para ver la glucosa, la urea, creatinina, todo eso, la función renal, función hepática, descartar otro tipo de enfermedades y aparte hacer su electrocardiograma y ver si es que necesita un ecocardio o una prueba de esfuerzo. Y eso lo va a establecer evidentemente el médico que haga esos exámenes periódicos de salud. Acá siempre lo decimos, doctora, ¿no? Tenemos esa mantra prevención, de ¿no? la prevención. Lamentablemente no tenemos esa mentalidad de la prevención, pero ahora se ha mejorado un poco, ¿no? Porque antes el paciente llegaba ya para curarse, ¿no? Y no para prevenir. Exactamente. Y justamente programas pero como ahora ya la cultura se está cambiando y bueno, ahora las personas ya van un poco más para prevenir. Existen los exámenes de salud ocupacional en muchos lugares que ahora se exige eso. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno y eso es lo que tendríamos que hacer siempre, ¿no? A fin de tener a las enfermedades más alejadas posible. En algún momento sabemos que algo va a fallar el cuerpo, que es lo que usamos todos los días, ¿no? Y el paso de los años evidentemente pues va a generar ahí un estrago, pero, ¿no?
hábitos de vida saludable, buena alimentación, actividad física y chequeos preventivos, va a tener pues bien en regla la salud. Muchísimas gracias, doctora. Qué gusto haberla tenido con nosotros. Hemos aprendido mucho de usted hoy. Hemos estado con la doctora Maritza Rodríguez y Fuentes, médico cardióloga del Hospital Militar Central, y nosotros vamos a hacer ahora una pausa, pero vamos a regresar también con un momento en el especialista a hablar de este síndrome o enfermedad de Kawasaki. Se dice que afecta más a los niños, pero que también podría tener secuelas coronarias de corazón para más adelante de estas personas que lo han padecido de niños. Así que, ¿de qué se trata esto? ¿Qué personas están en mayor riesgo? ¿Hay manera de curarlo? Bueno, todo eso luego de la pausa. No se mueva. Amigos, muchas gracias por su preferencia. Este es Cuerpo Médico. Seguimos pues aprendiendo sobre distintas patologías a fin de prevenirlas y de, si en caso ya se padezcan, tratar de encontrar el tratamiento adecuado y sobre todo informarnos, que es lo que busca es el espíritu de este programa, que usted esté informado y así se tomen también mejores decisiones y usted pueda estar siempre bien de salud. Vamos a conversar ahora con el doctor Daniel Anchantillosa, él es pediatra e intensivista de UCI Pediátrica COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, porque se los anunciaba, el síndrome o enfermedad de Kawasaki. A muchos les puede sonar de repente como algo nuevo, pero conversamos incluso con el doctor antes de que empiece este segmento, que ya es incluso un síndrome, una enfermedad que se tiene, pues data desde mediados de los 60, pero ¿qué es en efecto esto? ¿Es una enfermedad, un síndrome? ¿Afecta qué? ¿El origina un virus, una bacteria? Doctor Anchante, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué es? Gracias, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. A ver, hay que diferenciar la enfermedad de Kawasaki clásica, que es la que mencionas, que es una enfermedad ya que muchos años. Y por la cual lleva su nombre, ¿verdad? Del doctor que la descubrió. Sí, es tal cual. Y es una enfermedad relativamente no muy frecuente para nosotros en la UCI, por ejemplo. Los pediatras generalmente lo ven con un poco más frecuencia, pero digamos, hablando de una experiencia personal, por así decirlo, en los años que tengo haciendo pediatría y haciendo cuidados intensivos, habré visto pues unos 3 o 4 niños con enfermedad de Kawasaki en todos estos años. A diferencia del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, tenemos por un lado la enfermedad, que ya está bastante bien descrita, bastante bien estudiada y muy determinada lo que es todos los mecanismos, y lo que hablamos de un síndrome. ¿Por qué se le llama síndrome? Porque es un conjunto de signos y síntomas. Y eso significa de que aún no está del todo definido el origen, las causas, quién está más predispuesto. Lo que sí se ha observado es que corresponde a una de las complicaciones del COVID en niños. Es una complicación poco frecuente, felizmente sucede alrededor del 1%, digamos, de todos los casos podemos detectados, decir, doctor, que es el resultado de el resultado, ¿no?, conexo al costado de lo que vendría a ser la infección por un virus. Sí, o sea, lo que se sabe hasta el momento es que es un síndrome que está asociado a una infección por coronavirus. Ahora, es una infección pasada. Por ejemplo, los niños que se han descubierto en el tiempo, en otros países también, y aquí también en el Perú, son aquellos niños que han tenido la enfermedad y en el momento en el cual presentan estos signos clínicos de este síndrome multisistémico inflamatorio, ya no tienen el virus positivo. Se les hace una prueba y sale negativo del PCR, por ejemplo, la prueba molecular. Pero, sin embargo, en una prueba de anticuerpos salen positivos. O sea, pero y ahí no acaba el riesgo, ¿verdad? El riesgo es posterior a lo que pueda ocurrir cuando este niño, ¿no?, pueda presentar de repente alguna Lo que se sabe es que aproximadamente de que uno se infecta del COVID, promedio, estamos hablando de unas 4 a 6 semanas para presentar este síndrome, que como menciono es poco frecuente, es una de las complicaciones menos frecuentes, del COVID. Estamos hablando de alrededor del 1% de todos los positivos. Perfecto, doctor. Y hay una primera consulta que nos llevas a San Martín de Porres. Olga, gracias por llamarte. Escucha el doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor, yo tengo una niña diagnosticada con la enfermedad de Kawasaki. Ya está en tratamiento, pero lo que me olvidé de preguntarle al pediatra fue si puede seguir con las vacunas que le corresponde a su edad. ¿Qué edad tiene? 4 años. 4 añitos. Ok, está totalmente controlada, está sin ningún signo o síntoma actualmente. Sí, así es, pero lo que yo quería saber es si se podía poner sus vacunas, que ya le va a tocar las vacunas. ¿Cuándo fue la última vez que ha recibido algún tratamiento de inmunoglobulinas o algún tratamiento
de este tipo o no ha recibido nunca ese tratamiento? No, eso todavía no ha recibido. Ya, si no ha recibido nunca ningún tratamiento de inmunoglobulina, yo lo que le sugiero es que, más que con el pediatra, esta es una enfermedad de tipo inmune. Entonces aquí tenemos que tener mucho de la mano y conversar con el inmunólogo para definir muy bien esta pregunta que me estás comentando con relación a las vacunas. En general, si la enfermedad está controlada, no hay mayores riesgos, pero sin embargo la sugerencia es siempre, en ese tipo de casos, no solamente la asociación con el pediatra, sino también con el inmunólogo. La enfermedad de Kawasaki es básicamente un problema inmunológico. Doctor, pero justamente, ¿no? En el caso específico de Olga, si es una niña que ya ha sido diagnosticada, me imagino que el acompañamiento que tiene básicamente es con un inmunólogo. El pediatra y el también pediatra. el inmunólogo, ¿de acuerdo? Porque aquí en la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, hay algunos niños que requieren algunos medicamentos que son inmunomoduladores, por ejemplo, o que afectan la inmunidad en algunos casos, y otros casos no. Eso va a depender de cómo se presenta, cuáles son los signos, si ha tenido alguna afectación en otro órgano. Entonces, todo eso es mucho más complejo, digamos, para poder sí. determinar. Muy bien, vamos ahora a otra consulta hasta Los Olivos. Carla, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, un gusto, primeramente, buenas tardes. Muchas gracias. Quisiera saber si pueden llegar a ser fatales las consecuencias si no se trata a tiempo la enfermedad de Kawasaki. Ok. La enfermedad del síndrome inflamatorio multisistémico, en general, como le mencionaba, tiene que ver con la aparición del COVID y se ha visto que han aumentado muchos más casos. Ahora, como lo dije hace un momento, es una enfermedad o una complicación poco frecuente. Sin embargo, esta sí es una patología o un síndrome que debe ser tratado dentro de un hospital o alguna institución de alta complejidad. ¿Por qué? Porque las características de este síndrome ameritan un equipo humano, un recurso también tecnológico y además de otros insumos que a veces en lugares, centros o postas no lo van a tener. Entonces, ante esta eventualidad o ante esta sospecha, inmediatamente el contacto con el pediatra de confianza y de repente hacer todas las pruebas de descarte en un hospital de alta complejidad, ¿no? Ahora, doctor, entonces los síntomas y los signos están bien acotados como para poder diferenciar y que los médicos digan, en efecto, esto se trata pues del síndrome de Kawasaki, tenemos que hacer la referencia a un hospital mayor. Sí, primero está el antecedente del haber tenido algún contacto o haber sufrido el niño del COVID, ese es muy importante. Y lo segundo son los síntomas que son muy frecuentes en este síndrome, por ejemplo la fiebre. Es una fiebre persistente, es una fiebre que dura varios días. Las mamás y papás que me están escuchando, ya cada uno sabe cómo, por ejemplo, su niño tiene la fiebre, ¿no? No, esa fiebre gripecita. Claro, ya uno conoce a su pequeño y sabe cómo es cuando tiene fiebre. Bueno, esta es una fiebre que no la van a reconocer. Digo, qué raro que esta fiebre sea algo distinta, que en otros casos, cuando he tenido otro tipo de fiebres, pasa de otra manera. Eso por un lado, la fiebre es importante. Otro es un rash. Hay enrojecimiento, sí, de la piel, a veces las mejillas. Los ojos se ponen rojos también, sin secreción, sin legaña, solo se ponen rojos. Hay dolor abdominal también, a veces puede haber un poco de diarrea, malestar. Como había mencionado, es un multisistémico, pues incluye muchos síntomas de diferentes partes del organismo. Y ya, digamos, los casos menos frecuentes pueden afectar cerebro, pueden afectar corazón, que también hemos tenido casos en el instituto, pueden afectar riñón y así, como le mencionó, muchos órganos distintos. Doctor, y en el caso de que vaya a afectar, ¿puede comprometer incluso hasta la vida del pequeño si es que de repente no tiene el tratamiento adecuado, con un diagnóstico temprano, oportuno? Sí, felizmente el síndrome es poco frecuente y también en el caso de las cifras de mortalidad también estamos hablando del menos del 1%. O sea, si es, como menciona nuestro televidente, si es tratado a tiempo, es muy bien manejado, muy bien controlado, se le dedican las medicinas pertinentes para cada caso que es individual y el seguimiento es durante algunos días o incluso semanas, como tenemos por ejemplo en el instituto. Ahí tenemos un equipo de cardiólogo pediatra, tenemos el inmunólogo, tenemos un neumólogo también, nosotros los que hacemos intensivismo y todo el equipo humano que resulta finalmente en el éxito que estos niños puedan regresar a sus casas, ¿no? Perfecto. ¿Y hay fases en el síndrome de Kawasaki? Sí, hay, digamos, las fases más leves, que solamente quedan con alguna fiebre y un malestar general, y tenemos los casos más graves, que son ya con compromiso cardíaco, que requieren ingreso UCI, requieren medicinas para el corazón, por así decirlo, y que su estadio es más prolongado dentro de las unidades. Pero una vez superados esos cuadros, este niño no tiene ningún peligro de padecer algo coronario
a posteriori. Todos los casos que hemos tenido y también los casos que hemos visto en otras series internacionales han tenido mucho éxito en la resolución. Ah, perfecto. Pero existe y debe haber un seguimiento por parte de cardiología pediátrica, por ejemplo, ¿no? Que se le hace a las 4 semanas, a los 2 meses y se le va siguiendo. La gran mayoría de estos casos han resultado en regresar a sus funciones normales previo a que hayan tenido se ese supera síndrome. Perfectamente. Doctor, por favor, recomendaciones a todos los que están viendo en estos momentos. Bueno, en realidad este es un síndrome asociado a la enfermedad del COVID. Si bien es cierto, es poco frecuente, como lo menciono, aún así eso indica o es un motivo más para no bajar la guardia, para seguir cuidándonos, para ser responsables con nuestras salidas. Ahora, sobre todo, que vienen tiempos en los cuales uno quiere salir, visitar familia, ver, hagámoslo con responsabilidad y sobre todo cuidemos pues a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues que son pues nuestro mayor tesoro, ¿no? Claro que sí, y no solamente mayor tesoro, es el tesoro de nuestro país. Hay que cuidar a estas criaturas porque van a ser el futuro de nuestro país. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto siempre conversar con usted. Hemos estado con el doctor Daniel Anchante Llosa, pediatra e intensivista de UCI pediátrica COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. No hay que normalizar ningún malestar de los pequeños en casa. Y ahora sí, hacemos una pausa, pero viene Sarita Busabá. Ella nos va a hablar a propósito de los temas que hemos desarrollado del día de hoy. Cómo podemos tener salud cardiovascular, qué alimentos son los necesarios, cómo debemos alimentarnos. Bueno, todo eso nos va a detallar en un momento de nutrición Sara Busabá. Ya regresamos. Amigos, bienvenidos a nuestro momento de nutrición. Les saluda Sara Abusabá y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Y de hecho aquí ven a mi compañero esta pequeña maqueta que tenemos acá para poder explicar justamente lo relevante del tema. Porque se trata justamente de cómo cuidar nuestra salud cardiovascular desde la alimentación. Y un poco para recordar, de hecho ustedes ya todos lo saben, pero para poder recordar todo este tema cardiovascular, tenemos que saber que cuando hablamos de salud cardiovascular no nos limitamos solamente a este órgano tan importante que es el corazón y que palpita todo el tiempo y que es un órgano que no para de trabajar hasta el día de nuestro fin, obviamente de nuestro deceso, sino que estamos hablando también de toda este canal de circuitos, ¿no? Que es casi como un canal de regadío, si queremos, donde tenemos nuestras venas, que ustedes siempre la van a ver reflejadas en color azul, y nuestras arterias que están en color rojo. Cuando hablamos de arterias y de venas, la gran mayoría de personas se limita y las identifica solamente con aquellas que ingresan al corazón para dar oxígeno, ¿no? Y los nutrientes que se van a ir luego distribuyendo y también las venas que van saliendo del corazón para sacar justamente una serie de desechos que van a ir luego a toda la circulación y ser excretadas a través del riñón. Todos estos canales de circulación sanguínea, como les decía, no se limitan al corazón, sino que están por absolutamente todos los órganos. Y a medida que van avanzando hacia los extremos de nuestro cuerpo, se van ramificando en pequeñas arterias y venas que llegan absolutamente a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Por qué es esto importante? Porque justamente todas estas no solamente cargan nutrientes para alimentar nuestras células de los diferentes tejidos, sino que también oxígeno. Cuando esto deja de ocurrir, por ejemplo, porque nuestras arterias se taponean, y aquí quiero mostrarles cómo es que se taponea, por ejemplo, alguna arteria, deja de llegar estos suministros y nuestras células empiezan a morir y nuestros órganos a dejar de funcionar. Por eso, evitar ese bloqueo es fundamental. Entonces, acá tenemos esta manguerita que va a simular, por ejemplo, una arteria y esta plastilina, que es justamente los nutrientes que van llegando de los alimentos, pero nutrientes especialmente representados en la grasa, porque son estos los que tienen la capacidad de taponear y que van ingresando justamente, así como ustedes ven, a este canal, a esta arteria y las van cerrando. Obviamente, cuando esto se va cerrando, esto va a ocurrir poco a poco y lentamente en el tiempo. Es decir, estas arterias no se cierran o se taponean porque en un mes yo decidí comer grasa, sino que se va acumulando a lo largo de la vida, incluso cuando somos niños.
Por eso es que este tema no solamente va dirigido a aquellas personas mayores que están subidas de peso o que tienen problemas cardiovasculares, sino sobre todo a ti, mamá y papá, que estás en casa y que tienes que enseñar a tus hijos a alimentarse mejor. Porque a lo largo de la vida, como les decía, se va taponeando esto y ya obviamente cuando uno es adulto se da cuenta que hay una cantidad de la luz de la arteria que está cerrada. Pero no solamente tapa la circulación de la sangre, evitando que no llegue oxígeno o que no lleguen nutrientes, sino que además esta grasita va inflamando este tejido y va generando mayores daños a nivel metabólico en el cuerpo. Ahora, ¿por qué es que hay esta grasita que se va pegando? Y ahí es justamente donde la dieta tiene un aspecto muy relevante. De hecho, cuando hablamos de las grasas que se pueden ir pegando en estas arterias, nos referimos a dos grandes grupos. Aquellos que son los triglicéridos, que seguramente ustedes han escuchado muy bien, y también el colesterol. Cuando esto sobrepasa lo que nuestro cuerpo requiere, empieza a acumularse en esa arteria de cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora, ¿dónde es que está el colesterol? Lo primero que lo quiere decir es que el colesterol está únicamente en alimentos de origen animal. Por ejemplo, en la grasa que yo puedo encontrar en la leche o en la crema de leche o en la mantequilla, que todos son derivados lácteos. Incluso en la leche misma, la leche entera, contiene colesterol. Lo mismo pasa con otros alimentos de origen animal como la yema del huevo, que muchísimas personas le tienen mucho temor porque consideran que ese es uno de los alimentos que va a generar ese efecto en las arterias. Lo cual, voy a hacer una pequeña pausa en este tema de la grasa que tienen los alimentos de origen animal y decirles que sí se ha identificado y se ha hecho muchos estudios para poder saber si esto es cierto o no. Lo real es que en el caso de la yema del huevo, a pesar de ser un alimento con mucho colesterol, no es la principal causa de este problema, sino la dieta en su conjunto. Si yo consumo grasas de origen animal, por ejemplo, la piel de las carnes, la grasa visible de las carnes, cuando yo hago ese chicharrón y esa grasita particularmente me encanta y me la como, es ahí donde yo tengo el mayor colesterol que no es beneficioso. Pero, por ejemplo, el colesterol de los alimentos saludables, como la del huevo o la de los lácteos, el cuerpo lo utiliza, por ejemplo, para formar hormonas o para formar vitamina D. Pero aquí, en todo caso, hay que tener un control y una moderación de la cantidad. Ahora bien, ¿dónde tenemos otras fuentes de grasa que son, por ejemplo, los triglicéridos? También en alimentos de origen animal, pero también en alimentos de origen vegetal, como por ejemplo estas deliciosas aceitunas. Pero también vas a encontrar este tipo de triglicéridos en, por ejemplo, las nueces, en la palta, en el coco, por ejemplo. Y los triglicéridos, amigos, son una familia muy grande. Ahí tienes, por ejemplo, los triglicéridos que son saludables, que son insaturados, y los otros que son saturados, que son los que tenemos que controlar. Y por eso es que ustedes, cuando vean etiquetas de alimentos como nueces, van a encontrar alto en grasa saturada, pero es una grasa natural del alimento que, aun cuando sea natural y de origen vegetal, tiene que consumirse con mucha moderación. ¿Cuánto es una moderación? Un puñadito pequeño de 30 o 50 gramos, no más de 2 veces al día. Si estamos hablando de palta, un cuarto de palta podría ser todos los días, ya que la palta tiene además otros beneficios. Y si estamos hablando de aceitunas, entonces habría que intercalar las aceitunas, como por ejemplo con el aceite de oliva, que son alimentos que pueden estar todos los días, pero en una cantidad pequeña. 6 unidades de aceitunas sería suficiente. Ahora bien, no solamente vamos a ganar triglicéridos, que es ese otro tipo de grasa a través de los alimentos que los tienen ya, digamos, como parte constituyente natural, como es en el caso de las aceitunas, sino también cuando exageramos en la cantidad de almidones o de azúcares, incluso de los alimentos saludables como son la fruta, la menestra. Dense cuenta que estos están compuestos con almidones, que son como harinas. Y esa harina el cuerpo la necesita para gastarla como fuente de energía. Pero si yo no la gasto, porque por ejemplo me serví un plato de pasta, un plato de fideos bastante generoso como el día de hoy que tengo acá, no lo he combinado con verduras y tengo hambre al poco rato y el cuerpo me pide más tallarín, entonces ese exceso mi cuerpo lo guarda en forma de triglicéridos. Lo mismo que pasa con el pan.
que es un alimento también bueno, podemos hacerlo cada vez más nutritivo y saludable, pero si exageramos en la cantidad, nuevamente ese exceso el cuerpo lo guarda como triglicéridos. Una de las cosas que más bien protege nuestra salud cardiovascular y que debemos ayudarlas a incluir o combinar con alimentos como la pasta son justamente los vegetales crudos en ensalada, como ustedes lo ven acá. Así que si tienen que comer pasta o arroz o menestra, la verdura que tiene fibra justamente es algo que tenemos que incluir. Y amigos, ustedes quédense atentos a nuestros momentos de nutrición, porque en otra oportunidad les voy a mostrar cuáles son aquellos alimentos que específicamente tienen un efecto directo para eliminar las grasas de nuestro cuerpo. Así que regresamos en otro momento de nutrición. Claro que sí, muchísimas gracias, Sarita. Siempre es un gusto escucharte y aprender muchísimo de todo el tema nutricional y cómo hemos visto pues que siempre la alimentación lo más variada posible, lo más cercano a la naturaleza va a ser la mejor opción para mantener pues a las enfermedades alejadas y sobre todo pues hablamos de la salud cardiovascular. Recuerda lo que nos ha dicho ahora Sarita, ¿no? Que siempre es importante, incluso si es que uno va a usar pues de los carbohidratos refinados como el pan o la pasta, ¿no? Esas que de repente cuestan tanto dejarlas, hay que siempre hacer un mix saludable con los vegetales, con las verduras, incluso mucho mejor si es que son crudas, para darle ahí incluso mayor fibra a nuestra alimentación. Ahora sí, les voy contando lo que vamos a desarrollar el día de mañana. En principio les cuento que vamos a hablar como un tema central la alergia a los AINES. ¿Qué son esto de los AINES? Son medicamentos, ¿dónde los encuentro? ¿Cómo podría reaccionar mi cuerpo frente a estos fármacos? Bueno, todo eso usted lo va a poder absolver el día de mañana con un especialista. Y también mañana vamos a tener temas nutricionales como siempre, porque Sarita Busabá va a tener pues un amplio abanico de temas que siempre nos van a llevar a estar bien de salud. Y también les cuento que mañana vamos a tener una transmisión en vivo muy interesante. Vamos a irnos hasta el pasaje Tarata en Miraflores para conocer una campaña que busca que todos estemos súper prevenidos ante la ocurrencia de algún tipo de desastre o emergencia. Recuerden que nuestro país no está ajeno a que ocurran desastres naturales, como por ejemplo los sismos, los terremotos. Hemos tenido pues hace alguna semana atrás un movimiento telúrico que incluso ha dejado en situación de estragos a la región Amazonas. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar el día de mañana, así que recuerde que usted puede seguirnos y también participar en el programa con sus consultas a nuestros especialistas de 3 a 4 de la tarde. Y si se perdió algún episodio del programa o quiere volver a ver el programa del día de hoy, usted entra al canal de YouTube de TV Perú, ahí encuentra todos los episodios de Cuerpo Médico, así que usted los puede volver a chequear. Y recuerda también, por favor, de repente por ahí no lo decimos todos los días, pero es algo que usted tiene que tenerlo ya como toma de conciencia, que estamos en medio de una pandemia que no ha acabado, que incluso lamentablemente sigue teniendo pues la aparición de nuevas variantes, lo que obliga a que nosotros tengamos que estar siempre bien prevenidos utilizando esa doble mascarilla que cubra la nariz, la boca, la barbilla, manteniendo la distancia física con la gente, lavándonos las manos y sobre todo evitando los lugares cerrados, muy concurridos. Sabemos que estamos próximos a vivir fiestas navideñas, fiestas de fin de año. A todos nos encantaría pasarlas juntos y abrazarnos, pero ojo, todavía no estamos a tiempo de eso. Así que recuerde todas estas medidas de recomendación para estar siempre bien de salud. Nos vemos mañana a las 3. Cuídese. Chao.